Muchas gracias, maestro. Muy Listo. bien, buenos días. Buenos días. Pues vamos a ver cerebelo, que sería la última estructura infratentorial. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a ver la configuración externa. Como bien saben ustedes, el cerebelo tiene tres caras. Tiene una cara superior o dorsal, que también le llaman la cara tentorial, porque se relaciona efectivamente con la tienda del cerebelo o el tentorio. Tiene una cara ventral o inferior, que es la cara suboccipital, que reposa sobre las fosas cerebelosas de la escama del occipital. Y tiene una cara anterior que se localiza inmediatamente posterior a la cara posterior de la porción petrosa del temporal, que es la cara petrosa o anterior del cerebelo. Como ustedes saben bien, el cerebelo tiene tres porciones, dos laterales que son los hemisferios cerebelosos, y entre las dos se encuentra una estructura en forma de gusano, y por eso recibe el nombre de vermis. Si empezamos con la cara dorsal o cara tentorial, vemos que se le describe que tiene la forma de un corazón, una escotadura hacia adelante, y esta escotadura se va a estar relacionando con el tectum del mesencéfalo, donde tendríamos aquí, no sería los colículos inferiores y los colículos superiores, ¿verdad? Que es la fisura cerebelo-mesencefálica y es lo que le da la forma de corazón a esta cara dorsal. Esta cara dorsal tendríamos aquí un hemisferio cerebeloso, el cerebeloso izquierdo, el hemisferio cerebeloso derecho, y unidos aquí por esta estructura en forma de gusano que es el vermis. No existe una estructura que esté separando los hemisferios cerebelosos del vermis, pero ya ven que la corteza cerebelosa tiene la característica de presentar una gran cantidad de surcos así transversales, que lo que van a provocar es que gran parte de la corteza cerebelosa se encuentre profundo en estos surcos. Ya ven que en la profundidad de estos surcos se forman otros pequeños pliegues de la corteza cerebelosa para formar las folias. Esto lo que está provocando es que lo que estamos viendo de superficie del cerebelo sea estas pequeñas porciones, y la gran parte de la corteza cerebelosa está oculta. Se dice que 3/4 de la corteza cerebelosa se encuentran profundas en estos surcos con estos pliegues que serían las folias. En esta cara dorsal se puede describir una fisura que es más o menos bien definida, que se extiende aquí del hemisferio cerebeloso al otro hemisferio cerebeloso, pasando por el vermis, que es la fisura primaria, que aunque se llame primaria, no es la primera que aparece en el desarrollo del cerebelo. También le llaman la fisura tentorial por sus relaciones. Entonces, vamos a decir que este es el extremo rostral y este es el extremo caudal del cerebelo. Ya ven que esta cara tentorial tiene forma de un techo de dos aguas, ¿sí? Relacionándose también con la forma así de techo de dos aguas que tiene el tentorio. Esta fisura primaria nos divide lo que sería el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Ya veremos que hay subdivisiones del lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Por ejemplo, el lóbulo anterior incluye parte del lobulillo central con su ala, así como también el lóbulo cuadrangular o cuadrilátero. Entonces aquí el lóbulo anterior tiene un pequeño lóbulo que le llaman el lóbulo cuadrilátero, que vamos a ver ahorita en algunas disecciones del doctor Roth. A su vez, también el lóbulo posterior tiene algunas subdivisiones que desde el punto de vista funcional no tienen trascendencia, y entonces se va dividiendo en lo que sería el lóbulo simple, que sería hacia adelante, y hacia atrás el lóbulo semilunar superior. Son algunas subdivisiones que tiene aquí el lóbulo posterior en su cara dorsal. A su vez, el vermis también tiene subdivisiones. Aquí en esta vista tendría hasta acá adelante lo que sería el lóbulo central o lobulillo central, y después tiene la porción más alta del vermis del cerebelo, que sería el culmen, que está relacionándose con el lóbulo anterior
o lóbulo cuadrangular, ¿sí? Que forma parte del lóbulo anterior. Ya veremos que por abajo del lóbulo central se encuentra una porción que es la língula, ¿verdad? Entonces sería la língula, el lobulillo central con su pequeña ala, que se dirige lateralmente, y después tendríamos el culmen. Posteriormente, ya en relación con el lóbulo posterior, con el lóbulo simple y el semilunar superior, tendríamos lo que sería el declive del vermis cerebeloso, y que termina en su porción posterior, que es el folio, o folio, ¿verdad? Entonces sería lobulillo central, culmen, declive, y posteriormente terminando en el extremo caudal, sería el folio. Aquí tal vez valdría la pena ir viendo la representación somatotópica del cuerpo en esta cara dorsal. Y entonces se ha observado que el tronco queda representado a nivel de lo que sería el vermis, el tronco y parte del cuello. Y aquí en el extremo caudal quedaría representada cada mitad del cuerpo, que sería la cabeza. Las extremidades inferiores se van a quedar representadas somatotópicamente en el lóbulo anterior, con el lóbulo cuadrilátero, y van a constituir lo que serían, sí, las extremidades inferiores. Mientras que en el lóbulo posterior, tanto en el simple como en el semilunar superior, queda representado lo que serían las extremidades superiores, con las manos en las porciones más laterales y con una representación somatotópica muy grande, los dedos de la mano. Entonces, es como se puede representar aquí somatotópicamente el cuerpo en la cara dorsal del cerebelo. Ya ven que los pacientes alcohólicos crónicos no es raro que presenten una atrofia cerebelosa, y se ha visto que una de las estructuras más vulnerables al alcoholismo crónico que provocan atrofia del cerebelo es esta zona, es decir, el lóbulo anterior o cuadrilátero. De tal manera que el paciente presenta una ataxia muy importante de miembros inferiores, también parcialmente una ataxia de tronco, pero principalmente de miembros inferiores, que es lo que denominan algunos autores como el síndrome cerebeloso dorsal, en donde el paciente tiene una ataxia de miembros inferiores con una marcha con aumento de la base de sustentación, donde si le hacemos la prueba de talón-rodilla, el paciente tiene una dismetría y va a tener una hipotonía de las extremidades inferiores, característico del síndrome cerebeloso, ¿sí? Del vermis dorsal, que si lo quisiéramos representar en un muñequito, veríamos que estos pacientes que tienen esta atrofia del lóbulo anterior del cerebro tienen la ataxia, sobre todo aquí en los miembros inferiores, el síndrome de vermis dorsal. Y estamos aprendiendo también que el resto en el lóbulo posterior está representado la cabeza, el tronco y sobre todo las extremidades superiores. Ahora, si nos vamos a la cara ventral o a la cara suboccipital, si hacemos un esquema, tendríamos aquí el extremo anterior del vermis ventral, tendríamos aquí este ensanchamiento de este vermis ventral y terminando aquí en esta estructura. Aquí esquemáticamente podríamos poner unos pequeños lobulitos que son los flóculos. Y aquí vamos a poner el resto de nuestro lóbulo posterior. Entonces, lo primero que llama la atención en esta cara suboccipital es que existen unos surcos a los lados del vermis ventral que están separando a los hemisferios cerebelosos, que son las denominadas valléculas. Entonces tenemos aquí las valléculas, que son estos surcos que separan los hemisferios cerebelosos, en este caso al lóbulo posterior, que es el más grande. Este lóbulo posterior que estábamos describiendo en la cara dorsal, se extiende aquí por toda la cara suboccipital. Tendríamos, igual que la cara dorsal, una gran cantidad de surcos transversales. Entonces, aquí en el extremo rostral del vermis se encuentra una estructura que se va a estar invaginando en el techo del cuarto ventrículo, en el velo medular inferior, que es el nódulo, y a los lados de él se encuentran los flóculos. Y entonces van a formar el lóbulo flóculo nodular, que veremos que forma parte
del cerebelo de los peces, ¿sí? Que sería el arquicerebelo. Si seguimos aquí analizando el vermis ventral, tendríamos después un pequeño estrechamiento que es la úvula, y posteriormente esta estructura ensanchada que es la estructura que es la pirámide, y tendríamos más hacia atrás lo que sería el túber, ¿sí? Entonces tenemos nódulo, úvula, la pirámide y el túber como estructuras del vermis ventral, en sentido rostro, este es el extremo rostral y este es el caudal. El gran lóbulo posterior, sí, vemos que tiene una subdivisión hacia acá atrás, lo que se llama el lóbulo semilunar inferior, sí, que en la cara superior se continúa con el lóbulo semilunar superior. Y más hacia adelante tenemos el lóbulo biventral. Este lóbulo biventral presenta unas pequeñas intumescencias que están a los lados de la úvula y que van a formar las amígdalas cerebelosas. Entonces, las amígdalas cerebelosas forman parte del lóbulo biventral y que son unas intumescencias, estas amígdalas o tonsilas cerebelosas que están a los lados de la úvula. Por eso ahí a los viejos anatomistas hicieron una semejanza con lo que es el istmo de las fauces, allí en el paladar, la úvula, con las amígdalas palatinas, y entonces escriben aquí las amígdalas cerebelosas que ya ven que se están relacionando con la cara dorso lateral de la médula oblongada y abocándose hacia el foramen magno o el agujero occipital, estas amígdalas o tonsilas cerebelosas. Si hacemos algo parecido como realizamos en la cara dorsal, que era la representación somatotópica, aquí también se describe otro muñequito, que vamos a encontrar que la cabecita, cada mitad de la cabecita, se van a estar aquí relacionando con el lóbulo flóculo nodular. Entonces tendríamos la mitad de cada cabecita. Tendríamos aquí después el tronco. Entonces estamos observando que el tronco queda otra vez localizado a nivel de lo que es el vermis y posteriormente hacia el lóbulo posterior, tanto en el lóbulo biventral como en el semilunar inferior, vamos a tener la representación de las extremidades. En la región paravermiana, la porción proximal de las extremidades, y en las regiones distales, ¿sí?, más laterales, tendríamos la representación de las manos y de los pies. Entonces, aquí vemos cómo estaría dispuesto este homúnculo del cerebelo. Y ustedes saben que los niños, generalmente niños menores de 5 años, en donde se pueden originar estos tumores malignos, como son los meduloblastomas, se van a estar originando del techo del cuarto ventrículo, ahí en relación con los velos medulares, y entonces van a estar afectando este vermis, que sería el vermis ventral, que van a afectar principalmente aquí lo que sería el tronco. Y entonces ya ven que en este síndrome cerebeloso de vermis ventral, lo característico es que ahora el paciente va a tener sobre todo un problema de ataxia del tronco. Entonces son estos niños que tienen este meduloblastoma, son niños que al ponerse de pie aumentan su base de sustentación y presentan un balanceo, ¿sí?, en forma aleatoria, ¿sí?, cuando están de pie. Y si se sientan a la orilla de la cama a estos niños y les pedimos que levanten sus bracitos y levanten sus rodillas para que sostengan su postura solamente con el tronco, sin tener apoyo de ninguna de las extremidades, tienden a caerse hacia atrás por la ataxia de tronco, que es el síndrome de paracaidistas. Muy bien. Esa sería alguna de las características de esta representación somatotópica. Ahora, si se afecta aquí el lóbulo flóculo nodular, es muy característico que el paciente presente nistagmus, ¿sí?, que es más acentuado hacia el lado de la lesión, debido a la representación aquí de la cabecita a nivel del lóbulo flóculo nodular, que ya veremos que es donde se proyectan los núcleos vestibulares, y por eso se denomina el vestíbulo cerebelo. Vemos otra vez que en la región paravermiana se localiza la porción proximal de las extremidades, y ya las regiones más laterales de este lóbulo posterior, tanto del biventral
como el semilunar inferior, se encuentran las porciones distales de las extremidades. Entonces, si vamos analizando de las disecciones del doctor Roton, ¿sí? Vamos viendo, ¿sí? Aquí las tres caras del cerebelo. Tendríamos aquí la cara, ¿sí? Dorsal o cara tentorial, que tiene forma de un techo de dos aguas, ¿sí? Aquí en la región medial tenemos el vermis y en la región lateral los hemisferios cerebelosos. Es muy evidente, ¿sí? La gran cantidad de surcos transversos que tiene toda la corteza cerebelosa, de tal manera que decíamos queda oculta, ¿sí? 3/4 partes de la corteza cerebelosa. Observamos esta fisura, ¿sí? Que es profunda y que pasa a la altura del declive por atrás del culmen, que es la fisura primaria, o también le llaman la fisura tentorial, que está separando el lóbulo anterior o cuadrado y el lóbulo posterior, que a su vez se divide en el lóbulo simple y decíamos en el lóbulo semilunar superior. Por una fisura que a veces no es difícil visualizarla, que es la denominada fisura postclival, ¿sí? Que algunos autores no la describen, esta fisura postclival. A nivel del permis, tendríamos aquí en la porción más anterior, tendríamos el lóbulo central con su ala. Para poderlo observar, vamos a tener que quitar el lóbulo cuadrado. Después tendríamos la porción más alta, que es el culmen, y todo esto relacionándose con el lóbulo anterior. Tendríamos el declive y terminando hacia acá atrás lo que sería, decíamos, el folio. Aquí tenemos esta fisura, ¿sí? La fisura cerebelo-mesencefálica, que se está relacionando con el techo del mesencéfalo. Aquí tenemos los colículos inferiores y caudales a él se observan el nacimiento de los nervios trocleares del cuarto nervio craneal. Aquí se observan, se visualizan los pedúnculos cerebelosos superiores unidos por el velo medular superior. Recuerden que este velo medular superior forma parte del techo del cuarto ventrículo en su extremo rostral y es muy grueso, formado por células ependimarias, por glía y por lo que sería la pía madre. Si nos vamos ahora a la cara suboccipital o la cara ventral, lo primero que llama la atención es que aquí existen estos surcos que separan el vernis ventral de lo que sería los hemisferios cerebelosos, que serían las bayéculas. Aquí estamos observando las bayéculas que lo están separando, ¿sí? Y tendríamos aquí todo este lóbulo posterior, ¿verdad? Subdividido en el semilunar inferior y lo que sería el biventral. Y decíamos que este biventral presenta estas intumescencias, ¿sí? Que serían las tonsilas o amígdalas cerebelosas, que están a los lados de esta estructura un poquito estrecha del vermis ventral, que es la úvula. Si se dan cuenta, aquí no se observa el nódulo quedaría un poquito más adelante y se está imaginando en el velo medular inferior del techo del cuarto ventrículo, que es mucho más delgado, formado por pía madre y células ependimarias. Hacia atrás tenemos este ensanchamiento que es la pirámide, terminando en el túber, y ya en la cara dorsal tendríamos el folio. Aquí estaría el folio en la cara dorsal, y en la cara ventral tendríamos el túber, ¿sí? Ahora, nos faltaría ver la cara petrosa o la cara anterior. Esta cara petrosa o cara anterior, ¿sí? La podemos ir nosotros eh, ilustrando, ¿sí? Sacando el cerebelo, cortando el cerebelo de los pedúnculos cerebelosos. Ustedes saben que los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior son las estructuras de sustancia blanca que están comunicando al cerebelo con el tallo cerebral. Entonces, si hacemos aquí una vista del extremo rostral del cerebelo, podríamos ilustrar aquí este techo de dos aguas, que sería
la cara tentorial, la cara dorsal, y aquí esta cara convexa con las bayéculas, que sería la cara ventral. Tendríamos aquí en el vermis ventral, en su porción más anterior, tendríamos el nódulo, y a los lados del nódulo tendríamos los flóculos. Tendríamos los flóculos, forma del lóbulo flóculo nodular. Y dorsal al lóbulo flóculo nodular vamos a tener el corte de estos pedúnculos cerebelosos. Tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores, los más voluminosos, que son los pedúnculos cerebelosos medios y que se encuentran en un sentido lateral. Y por último, los más pequeños, que serían los pedúnculos cerebelosos inferiores, que estamos observando que están aquí en el extremo, ¿sí? En el polo rostral, entre la cara dorsal y la cara ventral. El tentorio quedaría en este sitio, con lo que sería el seno recto, aquí en la línea media, y aquí parte del tentorio. Y aquí en la periferia quedaría el seno transverso, ¿verdad? De hecho, se describe aquí una fisura, que es la fisura petrosa, que vendría aquí a todo alrededor de la periferia del cerebelo, separando la cara dorsal o tentorial de la cara occipital. Entonces, si seguimos viendo las disecciones del doctor Roton, vamos a tener que aquí tendríamos la cara anterior. Si se dan cuenta, en esta cara anterior, o cara petrosa, se conservó lo que sería el tallo cerebral. Entonces, esta porción que estamos viendo, es la cara petrosa del cerebelo, que está relacionándose con la cara posterior del peñasco. Decíamos, aquí tenemos esta fisura, que es la fisura petrosa o fisura horizontal, que va a toda la periferia del cerebelo, separando la cara dorsal de la cara ventral. Observamos que esta fisura petrosa hacia la cara petrosa del cerebelo se divide en dos brazos. Un brazo superior, que es la fisura cerebelo-pontina superior, y un brazo inferior, que es la fisura cerebelo-pontina inferior. Y observamos que entre estos dos brazos superior de la fisura cerebelo-pontina y el inferior de la fisura cerebelo-pontina, se va a encontrar el ángulo ponto cerebeloso. Y en este ángulo punto cerebeloso es donde vamos a poder observar el flóculo, que aquí por atrás del tallo cerebral, en relación con el velo medular inferior, se va a estar relacionando con el nódulo para formar el lóbulo flóculo nodular. Para verlo tendríamos que quitar el tallo cerebral. Y entonces observamos que aquí, en este ángulo punto cerebeloso, saben ustedes que estaría el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Y este ángulo punto cerebeloso hacia arriba, limitado por el nacimiento del trigémino, que ustedes bien saben que a nivel de nervio trigémino, pasamos un plano vertical, separa el puente propiamente de lo que sería todo esto que sería ya parte del pedúnculo cerebeloso y medio. Y hacia abajo este ángulo punto cerebeloso, limitado por el nacimiento dorsales a la oliva, del glosofaringio, del vago y la porción craneal del nervio accesorio, del 11º par craneal. Entonces son las estructuras que estamos viendo que están en relación aquí con la cara ventral, cara anterior o porción petrosa del cerebelo. ¿Sí? Aquí estamos viendo estructuras de la cara dorsal, ¿verdad? Parte del lóbulo cuadrilátero, el lóbulo simple y el lóbulo semilunar superior. Y acá el lóbulo semilunar inferior y el lóbulo biventral, y como parte del lóbulo biventral, estas intumescencias que son las amígdalas cerebelosas en la cara dorsolateral de la médula oblongada y abocándose hacia el foramen magno. Vamos a ver unos videos, pequeños videos, ¿sí? En donde ilustramos estas estructuras. Y vamos a ver si se escucha adecuadamente, ¿sí? Infratentoriales, ¿verdad? Aquí tenemos el tentorio con su borde libre, ¿verdad? Tenemos el tallo cerebral y el cerebro, vamos a enfocarnos hacia el cerebelo.
El cerebelo va a tener tres caras. Aquí estamos viendo su cara petrosa, que se relaciona con la cara posterior del peñasco o porción petrosa temporal. Después tenemos aquí esta cara convexa, que es la cara occipital, que se relaciona con la fosa craneal posterior en lo que es la escama del occipital, las fosas cerebelosas. Y por último, tendríamos la cara superior o la cara tentorial, ¿verdad? Que tiene forma de techo de dos aguas y se está relacionando con el tentorio. Esta es parte de lo que sería la fase o la os cerebelosa. Aquí estaría la os cerebelosa. Si empezamos aquí con la cara tentorial o cara superior, primero tendríamos que el cerebelo tiene tres porciones en general. Una, la porción media, que es el vermis, y lateralmente a él, los hemisferios cerebelosos. En esta cara tentorial no existe un límite preciso entre el vermis dorsal y los hemisferios cerebelosos. Lo primero que podamos ver es aquí un surco, una fisura. Esta fisura. Aquí es la fisura primaria o fisura tentorial, que va a dividir el lóbulo anterior, que es este, del gran lóbulo posterior de los cerebelosos. Si lo relacionamos con lo que sería el vermis dorsal, tendríamos aquí la porción más alta del vermis dorsal, que es el culmen, después vendría el declive y termina aquí en lo que sería el epistorio, ¿no? Entonces quiere decir que este culmen se relaciona con el lóbulo anterior, o también llamado lóbulo cuadrilátero. Este es el lóbulo cuadrilátero, que está separado de este lóbulo, que sería el lóbulo simple, por esta fisura primaria, que sería parte del lóbulo posterior. Ahora, quiere decir que el declive se relaciona con el lóbulo simple. Después tenemos aquí otro surco, que ya forma parte del lóbulo posterior, ¿sí? Que es el surco preclival, que llaman algunos autores, que va a separar el lóbulo simple hacia adelante del lóbulo semilunar superior, que está hacia atrás. Después tenemos aquí este surco, que es el surco que le llaman surco petroso o circunferencial del cerebelo, porque está alrededor de toda la circunferencia aquí, a la periferia del cerebelo, separando la cara tentorial de la cara occipital. Y tendríamos aquí, como parte del lóbulo posterior, el lóbulo semilunar inferior, ¿verdad? Y aquí arriba el lóbulo semilunar superior. Si quisiéramos agotar el tema del vermis ventral, dorsal, perdón, que es lo que estamos viendo, tendríamos que hacer una disección todavía más anterior al culmen del vermis dorsal. Entonces tenemos aquí otro cerebrito en donde podemos ver, aquí estaría el culmen relacionándose con el lóbulo cuadrilátero, ¿verdad? Y vemos que hacia adelante y por abajo del culmen aparece este pequeño lóbulo, que este es el lóbulo central, que hacia los lados, en los hemisferios cerebelosos, se continúa con las alas del lóbulo central, que sería esta el ala del lóbulo central. Y hacia adelante y abajo de lo que es el lóbulo central, aquí aparece lo que sería la língula, ¿sí? Ahí tenemos la língula, que es la porción más rostral del vermis dorsal, que se está relacionando con el velo medular superior. Aquí tenemos los folículos inferiores, tendríamos abajo los pedúnculos cerebelosos superiores, y vamos a observar que aquí se relaciona con el velo medular superior. Entonces tenemos la língula, el lóbulo central con sus alas, que está formando parte de los hemisferios cerebelosos, el culmen, que se relaciona con el cuadrilátero, y tendríamos el lóbulo simple, que se relaciona con el declive. Ya tendríamos, pues, decimos el cerebral superior y abajo el surco, ¿sí?, diferencial o el surco petroso del cerebelo. Si nos vamos ahora a la cara occipital, esta cara occipital, ¿sí?, vamos a verlo en esta postura para que sea un poco más fácil, ¿verdad? Tendríamos aquí todo lo que es el vermis inferior o vermis ventral, que es el que se relaciona, aquí decíamos, con la os, ¿sí?, del occipital, o del cerebelo. Entonces tenemos que hay un surco
que separa este vermis ventral de los hemisferios cerebelosos, que es las famosas valléculas, ¿verdad? Las valléculas. Y en el vermis ventral tengo esta intumescencia que es la pirámide, ¿verdad? Y atrás de la pirámide tengo el túber. Este es el túber del vermis ventral, que hacia el vermis dorsal se va a continuar por el folio. Por delante de la pirámide vamos a tener la úvula. La úvula está exactamente allí por delante y vamos a decir un poquito dorsal a la pirámide. Y se llama úvula porque se relaciona con estas estructuras que son las amígdalas cerebelosas, que forman parte del lóbulo posterior del cerebelo. Miren, aquí tenemos una amígdala cerebelosa, aquí otra amígdala cerebelosa, y entre los dos aquí estaría la úvula, y atrás de la úvula tendríamos la pirámide, más atrás, ¿sí? El túber. Si seguimos con los hemisferios cerebelosos, tendríamos todo el lóbulo posterior, todo esto es el lóbulo posterior. Decíamos que teníamos aquí el semilunar inferior y acá el semilunar superior que se relaciona con el tentorio. Aquí tengo una pequeña fisura, ¿sí? Una fisura post, ¿sí? Biventral, porque aquí se encuentra el lóbulo biventral, que es el que se relaciona con la pirámide, pero todo esto corresponde al lóbulo posterior. De este lóbulo biventral se encuentran las amígdalas cerebelosas. Por delante de lo que sería la úvula, tendríamos que encontrar al nódulo. Entonces, para poder observar el nódulo, vamos a aprovechar un corte medio sagital a nivel del vermis cerebeloso. Entonces, aquí tenemos un corte medio sagital del vermis cerebeloso. De forma que aquí tendremos la cara tentorial y aquí la cara occipital. Quiere decir que estas son parte de las amígdalas cerebelosas. Y este sería el velo medular superior y acá el delgado velo medular inferior en el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, el nódulo correspondería a este. El nódulo, ¿verdad? Que se invagina en el techo del cuarto ventrículo a nivel del velo medular inferior. Mientras que en el velo medular superior estaría la língula, ¿verdad? Aquí estaría la língula. Y este sería el nódulo, después estaría la úvula, y a los lados de las amígdalas cerebelosas, un poquito más posterior, lo que sería la pirámide. Entonces serían las relaciones del vermis ventral y acá del vermis dorsal. Aquí se ve mucho el culmen, el declive, el folio, o la úvula, y aquí hasta adelantito sí, el nódulo, que sería este. Imaginamos, decíamos, el techo del cuarto ventrículo. Por último, pasaríamos a la cara petrosa, ¿verdad? Entonces, para ver esta cara petrosa, que decíamos se relaciona aquí, no está la pinza, estaría la cara posterior de la porción petrosa de la temporal o el peñasco, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra fisura petrosa, la fisura petrosa, que hacia adelante se divide en dos brazos, un brazo superior, ¿sí? Que es la fisura, o el brazo superior de la fisura pontocerebelosa, y aquí estaría el brazo inferior de la fisura, ¿sí? Pontocerebelosa. Y entre las dos se encuentra aquí nuestro flóculo, que se relaciona aquí con el ángulo pontocerebeloso, que está en el vestíbulo coclear y el facial. Hacia arriba está el trigémino y hacia abajo estarían el noveno y el décimo pares craneales en el ángulo pontocerebeloso, donde estaría el flóculo limitado, decíamos, por las ramas de la fisura petrosa, en la fisura superior pontocerebelosa y la fisura inferior pontocerebelosa. Aquí como relaciones tendríamos, aquí arriba, todo sería, este sería el lóbulo, ¿sí? Cuadrilátero, que estaría en la cara tentorial. Aquí se encuentra el tentorio. Y este lóbulo cuadrilátero se está relacionando hacia abajo con el pedúnculo cerebeloso medio. Ahí estaría todo el pedúnculo cerebeloso medio que viene del puente. Y este sería ya el semilunar superior, y acá abajo el pequeño semilunar inferior, después el biventral y la amígdala cerebelosa, que son estructuras que estamos viendo aquí en la cara petrosa del cerebelo.
de los hemisferios cerebrales junto con el cerebelo. Se encuentra el corte ha pasado a nivel del mesencéfalo, que es el mesencéfalo en su porción caudal, y que son los folículos inferiores, la columna cerebral, por delante de lo que sería el tegmento del mesencéfalo. No hay núcleo rojo, porque acuérdense que el núcleo rojo se localiza hasta el nivel de los folículos superiores. La que sí se localiza a todo lo largo del mesencéfalo sería aquí la sustancia negra, y aquí los pies o a la base de los pedúnculos cerebrales. Y aquí la fosa interpeduncular con la sustancia perforada posterior, ¿verdad? Aquí vamos a aprovechar para ver, esta es la cerebral posterior, y por abajo de ella se ve el nacimiento del tercer nervio craneal, ¿verdad? El tercer nervio craneal por abajo de la cerebral posterior. Dice que aquí está el ápex de la basilar, así lo vemos en una vista anterior. Aquí estamos viendo el ápex de la basilar, ¿verdad? Que da las arterias perforantes a la sustancia perforada posterior, ¿verdad? Y aquí la arteria cerebelosa superior, y entre los dos el tercer nervio craneal. Aquí vemos la cisura mesencéfalo o cerebelo mesencefálica, esta cisura, ¿verdad? Que está separando lo que es el techo del mesencéfalo del borde anterior del cerebelo, que es el que le da forma de corazón. Cerebelo, dice que aquí estamos disecando a nivel de la cisterna cuadrigeminal. Se ve muy bien aquí lo que sería el culmen y el declive del vermis cerebeloso. Entonces vamos a observar las estructuras aquí en la línea media. Entonces vamos a realizar un corte medio sagital, ¿verdad? Entonces vamos a ir cortando sería el mesencéfalo, el culmen, el declive y hasta la porción posterior del vermis cerebeloso, que sería el flóculo. El folio, perdón, sería el folio. Vamos a seguir cortando para cambiar un poquito la dirección para estar más cómodo. Entonces, vamos a observar aquí en un corte medio sagital del cerebelo y del tallo cerebral. Se observa, este sería el vermis cerebeloso, con la sustancia blanca del cerebelo, su corteza cerebelosa, ¿verdad? Aquí con estos surcos cerebelosos, pero en su profundidad, estos surcos cerebelosos, se encuentra gran cantidad de pequeños pliegues de esta corteza cerebelosa, que son las hojas o las folias del cerebro, que es lo que denomina el árbol de la vida. Y el cerebelo relacionándose con el techo del cuarto ventrículo. El techo del cuarto ventrículo sabemos que está formado aquí por el velo medular superior, que es grueso, está formado de células ependimarias, glía, y lo que sería la glía madre, ¿verdad? Y que se va de un pedúnculo cerebeloso a otro pedúnculo cerebeloso superior. Aquí sería el velo medular inferior, que es muy delgadito, ¿verdad? Es el que presenta la abertura ventricular media, que sería en este sitio, la abertura ventricular media, y es el que presenta los plexos coroides, que apenas se ve parte de los plexos coroides en el velo medular inferior. Esos son los plexos coroides del cuarto ventrículo en el velo medular inferior, estos pequeños. Se observa el piso del cuarto ventrículo en la fosa romboidea, que es el extremo superior. Aquí tenemos el acueducto cerebral, ¿verdad? Que está a nivel del encéfalo. Y aquí decíamos la abertura ventricular media o la abertura de Mayetti, que va a caer a esta cisterna. Esta cisterna es la cisterna magna, que está relacionada aquí con lo que sería la amígdala cerebelosa, que se ve muy bien las amígdalas cerebelosas, que forman parte del lóbulo posterior del cerebelo y que se están abocando al foramen magno, ¿verdad? Y cuando se presenta la herniación de estas amígdalas, comprime las regiones dorsolaterales de la médula oblongar. Otra porción, muy semejante, ¿verdad? Con otra mitad cerebelosa, y sería todo el cuarto ventrículo. Se ve como los dos tercios anteriores
del puente tiene gran cantidad de sustancia blanca, ¿verdad? De donde se elevan las vías. La vía piramidal con su tracto córtico-nuclear y córtico espinal, así como las fibras córtico-cerebelosas, ¿verdad? Que entran al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Pues gran cantidad de mielina en esta porción anterior, mientras que la porción posterior, el posterior, que sería el tegmento del puente, es donde estarían el disco medio, el disco espinal y los núcleos de los pares craneales. Bien, lástima que, ¿verdad? La decisión del cerebelo, Luis Delgado, para estos días que los puedan ver mejor, porque por el internet ya ven que se va cortando mucho la transmisión, ¿verdad? Por último, nada más quisiera enseñarles el resto de disecciones del doctor Roton, ¿verdad? Que decíamos aquí. Ver, ok. Le hicieron la cara Petrosa, sitio, y vemos aquí parte de la cara dorsal, ¿verdad? De esta cara tentorial, aquí estaría el vermis, ¿verdad? Aquí fíjense, está in situ, se dejó aquí, está así el seno petroso superior, desembocando en el seno, en la unión del seno transverso con el seno sigmoides, ¿verdad? Aquí estaría en la periferia todo este seno transverso, ¿verdad? Y aquí su continuación por atrás del peñasco con el seno sigmoides. Se ve muy bien la relación con el techo del mesencéfalo, colículos inferiores, superiores y la glándula pineal, la fisura primaria, el lóbulo anterior y acá el gran lóbulo posterior. Aquí se está observando, desplazando el culmen en sentido caudal. Se puede observar aquí la relación con los pedúnculos cerebelosos superiores, el velo medular superior, y aquí caudal, la colícula inferior, el cuarto nervio craneal, ¿verdad? Se puede observar, y aquí lóbulo cuadrado. Aquí se puede ver perfectamente que por abajo del culmen, en sentido rostral, se encuentra el lóbulo central, y este lóbulo central con su ala del lóbulo central. Entonces tenemos aquí lo que sería el culmen, por abajo del culmen, el lóbulo central, y a los lados de las alas del lóbulo central. Quiere decir que en este punto, exactamente aquí, abocándose al velo medular superior, que está entre los dos pedúnculos velosos superiores, en donde encontraríamos la língula. Entonces, la língula que exactamente a la língula se encuentra el lóbulo central y dorsal al lóbulo central, el culmen, y después ya vendría el declive. Aquí se dan cuenta, se hizo la resección del lóbulo anterior, del lóbulo cuadrilátero. Aquí ya propiamente se disecó todo el velo medular superior, se dejó parte de los pedúnculos cerebelosos superiores y estamos observando el piso del cuarto ventrículo. Aquí está el colículo del facial y aquí apenas se ve parte de las estrías medulares y el velo medular inferior. Y en este velo medular inferior, en el techo del cuarto ventrículo, se está invaginando el nódulo. Aquí están viendo el nódulo que se está abocando al velo medular inferior del cuarto ventrículo. Y en este velo medular inferior, que es delgado y donde se encuentra la abertura ventricular media o el agujero de Mayendi, se encuentran estos plexos, que son los plexos coroides, que se dirigen hacia los recesos laterales
del piso del cuarto ventrículo para continuarse hacia adelante como si fueran unas mangas de camisa, abrirse en los agujeros de Luschka a nivel del ángulo pontocerebeloso. De hecho, ya ven que estos plexos coroides salen por los agujeros de Luschka hacia el ángulo pontocerebeloso, de tal manera que un papiloma de plexos coroides del cuarto ventrículo muchas veces se continúan hacia el ángulo pontocerebeloso. Aquí tenemos la disección de estos recesos laterales del piso del cuarto ventrículo y cómo, como mangas de camisa, se van dirigiendo hacia adelante, pasando a los lados del pedúnculo cerebeloso medio y evaginándose los plexos coroides para llegar hasta acá, hasta el ángulo ponto cerebeloso, donde tendríamos el flóculo, ¿verdad? Y tenemos el séptimo octavo pares craneales. Y esta es una disección in situ, ¿verdad? Porque aquí estaría el foramen auditivo interno, junto con la arteria celosa anterior inferior en su porción premiatal y su porción postmiatal, ¿verdad? Aquí está, vamos viendo, esta es en la cara posterior, la anterior en la cara lateral. Se ve el nódulo muy bien allí imaginándose en el velo medular superior. Tenemos aquí las relaciones con las tonsilas, ¿sí? Y en los recesos laterales del cuarto ventrículo, dirigiéndose hacia el ángulo pontocerebeloso y terminando en los agujeros de Luschka, ¿sí? Bien, pues lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, que sería más o menos la configuración externa del cerebelo, y dentro de 8 días veríamos la configuración interna. No sé si existe alguna duda, un comentario que quieran hacer. No, maestro, por el momento no, todo muy claro. Sí, ya estamos. Ok. Muchas gracias, maestro. Buenos Ok. días. Después. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Jaime. Muchas gracias.